poquito de decir es cuadriculado, ¿verdad? El jodido. Pero en general la mayor parte de los estereotipos grupales tienden a ser negativos. Yo no conozco bien los estereotipos aquí de México, pero me ha parecido olfatear que hay un estereotipo del indio, ¿verdad? Y aunque sí el estereotipo tiene su cuestión de la recuperación étnica y por aquí y por allá, pero en el fondo hay mucho de desprecio del indio, ¿verdad? Estereotipos clásicos como el judío, el comunista, etcétera. Sí. Pues casi siempre la formación de estos estereotipos están en base a los intereses y a los valores de la determinada sociedad en la que se dan. No solamente eso, sino de los grupos en los cuales ocurre, porque pueden darse estereotipos que incluso sean comunes en una sociedad, pero que adquieran matices diferentes según el grupo en el que ocurre y las circunstancias concretas en las que va ocurriendo. Es indudable, por ejemplo, que el estereotipo comunista, tan frecuente en nuestras sociedades democráticas hoy día, estoy usando un estereotipo intencionadamente, pues es evidente que puede adquirir, si yo soy del Partido Comunista, para mí decir comunista, yo me acuerdo que eso es una de las cosas que como salvadoreño más me impactó en Cuba la primera vez que fui, ¿verdad? Que uno, y allá pues decir comunista era decirle a uno el piropo más grande, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos decir que son productos culturales. En buena medida son productos culturales, es decir, que no es, quizá no sería la mejor definición, definir así escuetamente a un estereotipo como producto cultural, pero decir que un estereotipo es producto cultural es una afirmación válida, creo yo. Entonces, sí, bueno, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, sí nos podría dar como una definición propia de lo que para ustedes es un estereotipo. Un estereotipo social es una captación, yo daría no tengo inconveniente en dar la definición clásica, es la captación simplista, rígida y generalmente de connotación negativa de un determinado grupo social o de un determinado grupo de personas. Bueno, para finalizar, damos las gracias a la Sociedad de Estudiantes y al comité organizador del 11º Encuentro Nacional y 6º Latinoamericano de la Facultad de Psicología por la posibilidad de realizar esta entrevista. Y gracias al doctor. De nada, con mucho gusto.